Muchas gracias. Bueno, voy a ir contestando y haciendo la exposición en base a las consultas que habían en la medida para mejor resolver. Básicamente, la invención lo que propone en segunda instancia, pues en primera instancia el foco fue un poco distinto. En esta ocasión, lo que se busca proteger es el uso de una proteína de unión o un anticuerpo, que eso es una molécula del sistema inmune que se une específicamente a distintas moléculas que son extrañas al cuerpo humano. En este caso, ese anticuerpo o parte de anticuerpo que se uniría a una molécula sería una que se une a la molécula IL-18. ¿Ya? Ahora, cuando sucede eso con un anticuerpo o una parte de un anticuerpo que se une a una molécula, lo que hace es evitar la acción de esa molécula de alguna manera, bloqueando alguna vía de señalización, evitando que la proteína lleve a cabo su función. La invención, básicamente, como mencionaba en la diapositiva anterior, corresponde al uso de una de estas moléculas de anticuerpo o parte de un anticuerpo eh, que estarían relacionados con esta IL-18, ¿ya? En esta primera figura, no sé si se ve ahí la flechita. Voy a poner el pointer. ¿El Acá. cursor? Bueno, ¿cómo, perdón? ¿Cursor dice usted? Sí, ahí se ve. Sí, el puntito rojo. Ya. Como se ve acá en la izquierda, están los primeros, o sea, los sistemas principales que funcionan en base a esta molécula IL-18. Está el sistema nervioso central, el sistema muscular, el hígado, etcétera. Otras, o sea, distintos tipos de tejido y de sistemas del cuerpo humano, en los que se ve envuelta esta citosina. Y a mano derecha están las distintas enfermedades o condiciones que se generan por algún error en esta molécula IL-18 y que genera por la sobreexpresión o sobreestimulación o subestimulación de alguna de estas vías, estas distintas enfermedades desde alergia, diabetes, cáncer, etcétera. Entonces, la invención es diseñar un anticuerpo que se una a esta molécula libre que es interleucina 18 para poder manejar todo este tipo de enfermedades que están descritas acá, que son las que se conoce hasta ahora, en las cuales estaría involucrada esta molécula IL-18. La, las siguientes consultas corresponden a esta. Si esta reivindicación o este pliego de reivindicaciones cumpliría el requisito de unidad de invención, y eso sí se cumpliría, pues es una sola reivindicación y está enfocada al uso de este anticuerpo o molécula que se une a la interleuquina 18. Por exclusión de patentabilidad, en mi opinión, es que hay indicaciones terapéuticas en la reivindicación que se acompaña en segunda instancia. Por lo tanto, este requisito de exclusión de patentabilidad no se cumple, y esto es porque lo afecta el artículo 37D, que corresponde a métodos de tratamiento terapéutico específicamente. En cuanto al contenido, no hay ampliación de contenido respecto a lo que se tramitó en primera instancia, pero sin embargo sí existe un cambio en el problema técnico, y eso también cambia un poco el enfoque del pliego de reivindicaciones, que eso lo voy a explicar más adelante en una diapositiva más adelante. El pliego analizado fue limitado respecto a los pliegos tramitados en primera instancia, enfocado en la misma patente. Sin embargo, el problema técnico que se intenta aplicar solución en esta segunda instancia es distinto al que se tramitó en primera instancia. Respecto a la consulta de si existe un sustento experimental para el uso de esta proteína de unión a interleuquina Perdona, 18. Darío, Sí, dijiste que el pliego había cambiado, pero ¿mantienen la unidad de la inversión? sí, claro, sí, mantiene unidad de Ya. dimensión, sí.
No. Eh, ya. Después otra de las consultas es si existe un sustento experimental y lo que existe es un modelo experimental de ratón que fue expuesto a un humo de tabaco y eso genera la inflamación de las vías respiratorias. Se aplicó esta molécula que se une a interleuquina 18 y lo que se observó en este caso fue una mejora en las vías respiratorias de los ratones que eran el modelo experimental. En la memoria descriptiva no hay sustento para ninguna otra condición o enfermedad. Entonces voy a volver a esta diapositiva. Y como se ve, la interleuquina 18 está involucrada en distintos tejidos o sistemas de funcionamiento del cuerpo humano y tiene distintas y muchas enfermedades asociadas. Entonces, cuando se está reivindicando el uso, y en la reivindicación uno hay un listado de enfermedades bastante extenso, lo único que está sustentado es cómo funciona la interleuquina 18 en el caso de que se inflamen las vías respiratorias. Eh, Usualmente los sistemas de control de las distintas enfermedades o de las distintas funciones de interleuquina 18 en el cuerpo humano eh, se realizan a través de distintas vías de señalización. Entonces, el efecto, por ejemplo, de aplicar esta anticuerpo que se une a la interleuquina 18 es que podría mejorar la inflamación de las vías respiratorias, pero sin embargo podría tener un efecto adverso en algunos de los otros sistemas que no comparten las mismas vías de señalización que las vías respiratorias. Por lo tanto, el sustento experimental existe solamente para un ratón expuesto a humo de tabaco. Como les mencioné previamente, el problema técnico que se tramitó en primera instancia es distinto al problema técnico que se deriva de la redacción de las reivindicaciones. Entonces, en primera instancia, lo que se insistió y enfatizó eran las ventajas de contar con este anticuerpo que se une a la interleuquina 18 libre, total en la sangre, pero se asocia a un diagnóstico, no se asocia al tratamiento médico usando este argumento, pues, este anticuerpo o parte de anticuerpo. Y se insiste en que se requiere la determinación de interleuquina 13, o sea, 18, que no esté asociado a otras moléculas. Y en segunda instancia, que es lo que estamos analizando ahora, el problema técnico se dirige a contar con medicamentos para el uso, o sea, el uso de estas moléculas para poder resolver el problema de la falta de medicamentos para distintos tratamientos para enfermedades que estuviesen asociadas a interleuquina 18. Entonces la diferencia en cómo se reivindica es leve, sin embargo el enfoque que se le da con respecto al problema técnico cambia absolutamente el enfoque de lo que se reivindica finalmente. En la segunda consulta me preguntan cuál sería la diferencia con el documento más relevante del arte previo. Y ese corresponde al documento 13, en que se describen anticuerpos contra la interleuquina 18 libre y el uso la función que se le da en ese documento son ciertos tipos de diagnóstico para identificar la interleuquina 18 libre en contraposición a la interleuquina 18 que usualmente estaría asociada a distintas otras moléculas. En la solicitud que estamos analizando ahora, en segunda instancia, porque en primera instancia, como les mencioné previamente, el problema técnico tenía que ver con diagnóstico y ahora en segunda instancia tiene que ver con tratamiento terapéutico. Eh, Eso es precisamente la diferencia leve que hay entre el arte previo y el pliego de segunda instancia. Respecto a la consulta sobre la expresión in situ,
que eso se considera como una indicación de tratamiento terapéutico porque al indicar in situ se está implicando que está en el cuerpo humano. Por lo tanto, cualquier expresión relacionada a eso estaría, entre comillas, automáticamente rechazada por exclusión de patentabilidad de acuerdo al artículo 37. Eh, en este caso, en segunda instancia, sí se eliminó ese término. Sin embargo, hay elementos de método de tratamiento terapéutico que se mantienen en la reivindicación presentada en segunda instancia. Y acá puse un pantallazo de la reivindicación a la que me refiero, y corresponde a la reivindicación uno, donde destaqué en naranja la parte que tiene que ver con un método de tratamiento terapéutico. Como se puede observar, está posterior a la frase caracterizado por qué, por lo tanto, lo que se busca es proteger esto que está abajo. En este caso, lo que se está haciendo es definir condiciones del individuo con respecto a un individuo sano. Eso es una indicación terapéutica. Pues, por ejemplo, la aspirina solo se receta en caso de que haya dolor de cabeza, los síntomas, o cuando hay una enfermedad a la que se está usando. No depende del paciente específico, sino que de la enfermedad que tiene el paciente. Esto podría asociarse también a que si un paciente tiene un nivel más bajo de interleuquina 18, por ejemplo, podría tener una enfermedad más leve con respecto a alguien que tiene una concentración más alta. Y eso lo que implica en esta expresión es que se va a ajustar la dosis finalmente al individuo que tiene la enfermedad con respecto a cómo funcionó el diagnóstico de las muestras que se le hayan tomado. ¿Qué significa esto de secuencia ID número 7? Es la nomenclatura estandarizada que se usa para incluir en la memoria descriptiva la secuencia específica que define esta proteína o parte de proteína. Las secuencias vienen en un anexo al final de la memoria descriptiva y vienen numeradas 1, 2, 3, 4, etcétera. Y en caso particular, la que se está buscando la protección para el uso es la número 7. Eh, ¿Cuál es la implicancia de esto? Es que en primera instancia, como les indicaba majaderamente en las diapositivas anteriores, el foco era el diagnóstico y en esta segunda instancia el foco que se está dando es el uso médico. Y finalmente lo que les mencionaba en esta diapositiva es que la condición de discriminación que existe por los niveles de interleuquina 18 en cada paciente es una indicación terapéutica, por lo tanto estaría excluido de patentabilidad. Eh, Mi opinión con respecto a lo que fue analizado en este informe es que definitivamente estaría excluido de patentabilidad, por lo que les mencionaba, esta indicación de cómo se selecciona el paciente para darle el tratamiento es una indicación terapéutica de, por ejemplo, información que hay detrás del diagnóstico y que implique ajustar dosis, o sea, frecuencia de la administración del medicamento, etcétera. En cuanto a novedad y nivel inventivo, el documento de 13 afecta ambas categorías porque la molécula que está definida por la secuencia 7 es una alternativa a las que están descritas en el documento 13 que tiene exactamente la misma función. Y finalmente, a mayor abundamiento, es que en la memoria descriptiva no se incluyen ejemplos de realización para otras enfermedades o trastornos que estén relacionados con interleuquina 18. Y como les mencionaba, la reivindicación 1, que estamos evaluando en segunda instancia, tiene un listado bastante extenso de enfermedades que podrían estar relacionadas a otro sistema que no tenga que ver con la inflamación de las vías respiratorias, que es para lo que hay sustento en el modelo de ratón experimental. Esa es mi presentación. Muchas gracias.